esta ocasión vamos a ver cómo hacer la matriz inversa con Python. Estamos en GitHub con una serie de repositorios que hay aquí en la cuenta que tengo que se llama Financieras y el repositorio se llama mat. Bueno, pues nos metemos ahí en ese repositorio, que sería irse, si estás en la cuenta repositorios, y elegir el de mat para ver el tema de matemática discreta, álgebra. Bueno, pues dentro de las carpetas que tenemos aquí nos vamos a ir a la de ideas y vamos a ver las ideas que nos van a dar aquí para resolver la práctica 3.4. Pulsamos aquí en ideas 3.4 y se nos abre una página con todos los ejemplos que vamos a ir viendo. Vale. Lo recomendable es que tengáis vuestra propia cuenta de GitHub, que es gratuita y es la que usa todo el mundo en programación, para poder subir vuestro código a la nube. También, si queréis copiar todo esto, simplemente haciendo aquí un fork, os lo marco aquí arriba a la derecha, simplemente dando a este iconito, lo que hacéis es haceros en vuestra cuenta de GitHub una copia, vais a copiar todo lo que está en mat, en este repositorio. Muy bien, bueno, pues aquí veis un botón arriba de color azul y eso es porque todo esto lo hemos hecho con Google Colab, que es una aplicación que proporciona Google para poder programar en Python. Nos metemos aquí, pulsamos el botón azul y se abre la aplicación de Google Colab. Google Colab lo único que requiere es que tengas una cuenta de Gmail, una cuenta de Google y es gratis, al menos para lo básico. Luego ya para empresas, pues sí hay una parte de pago cuando ya te dedicas a hacer Machine Learning a un nivel muy intensivo. Y lo que vemos es que Google Colab es un bloc de notas donde podemos incluir una serie de celdas de texto como esta, que está escrita en Markdown, que es una forma de escribir bastante sencilla, y luego hay celdas que son de código, como esta que veremos aquí, con código en Python. Muy bien, bueno, pues vamos a ello. La práctica 3.4 lo que nos dice es que hay que calcular la matriz inversa en Python y otra serie de temas. Dice, desarrolla un código en Python que al ejecutarse consiga los siguientes apartados. Crea una matriz cuadrada de dimensión 3×3 usando números aleatorios enteros entre -9 y +9, excepto el 0. Buscar un caso donde el determinante sea igual a 1. Por eso vamos a necesitar ahí hacer un pequeño bucle que lo busque. Si el determinante es 1, lo que hace es que ya lo ha encontrado e imprime la matriz que da ese determinante y comprueba que el determinante es 1, lo calcula. Calcular e imprimir su traspuesta. Bueno, pues aprendemos ahí a hacer la traspuesta, que es pues, con un comando muy directo. Y luego la matriz inversa. Y luego te pide que multipliques la matriz que has conseguido, esa matriz 3×3, por su inversa, y que compruebes que el producto es la matriz identidad, la de todos unos en la diagonal principal y lo demás ceros. Y finalmente te pide que calcules cuántos segundos se ha tardado en realizar el proceso. Bueno, pues para que midas tiempos. ¿Por qué va a tardar varios segundos? Pues porque va a estar calculando números aleatorios, rellenando esa matriz 3×3 y calculando su determinante. Lo más probable es que el determinante no salga igual a 1 a la primera, con lo cual, como no saldrá 1, lo desecha, busca otra matriz y así hasta que a base de probar y probar y probar consiga una que el determinante sea 1. Por eso al final tardará unos segundos. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí en este apartado de ideas es, en lugar de responder directamente al código que hace esto, pues os voy a dar una serie de ideas para que vosotros os vayáis formando y vayáis viendo cosas que tienen que ver con esto a la hora de aplicar Python. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es esto de los aleatorios entre 0 y 1. Generar un número aleatorio en Python que se distribuya según la distribución uniforme 0, 1.
Observar que aquí he puesto S1 con un paréntesis, como se suele hacer en matemáticas, indicando que S1 nunca se alcanza. ¿Vale? Puede ser 0,9999, todos los 9 que quieras, pero el 1 no se llega a obtener. Por el contrario, ese 0 va con un corchete, que quiere decir que teóricamente se podría dar lugar a que fuera 0. ¿Vale? Bueno, pues el método 1 que tenemos para resolver esto son estas 4 líneas que vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos es que tenemos que importar una librería. Eso se hace con import y el nombre de la librería. La librería se llama random, que es una librería muy usada en Python para manejar temas de números aleatorios. Lo segundo que vamos a hacer es barajar esa serie de números aleatorios con una cosa que se llama la semilla, seed. Esto se hace básicamente en todos los lenguajes de programación, porque los lenguajes de programación no son capaces de generar números aleatorios propiamente dichos. No tienen ahí un bombo y van sacando números o un dado que van lanzando. Simplemente hay una serie de algoritmos que simulan bastante bien los números aleatorios, pero al fin y al cabo es una serie muy larga de números aleatorios. Y conviene que no siempre empiece la serie por el mismo sitio. Es como barajar el mazo de cartas. Y por lo tanto, aquí usamos la función seed, paréntesis, paréntesis, que permite hacer ese baraje de las cartas. ¿Cómo se escribe esto? Pues tienes que poner el nombre de la librería, punto, y la función a la que estás llamando. Lo siguiente que voy a hacer es usar de esta misma librería random, que aquí la pongo, random punto, la función random, que eso genera un número aleatorio 0,1 siguiendo una distribución uniforme, paréntesis, paréntesis. Y esto se lo asocio a la variable que quieras. Le puedes poner el nombre que quieras. Yo la he llamado RND porque es muy habitual usar esta abreviatura para números aleatorios. Y luego le metes aquí un print para imprimir esto. Entre comillas pones que hay un número aleatorio entre 0 y 1, coma, y aquí pones el número aleatorio. Observar que siempre que escribas un texto, básicamente en cualquier lenguaje, esto va entre comillas. Esa sería la frase, el string que estás poniendo ahí. Coma, y luego aquí ya va la variable numérica. Muy bien, pues voy a ejecutar. Si le das aquí al triangulito, que es el play, te avisa. Le dices que sí, que quiero ejecutar de todas formas. Y esto tarda unos segundos. Observar aquí arriba a la derecha que pone conectando. Y eso es que está conectando, inicializando a los servidores de Google. Y ahí te ha reservado un poquito de RAM y un poquito de espacio en el disco. Esto es, estoy usando no mi ordenador, sino estoy usando los ordenadores, los servidores de Google que tiene destinados al Google Colab. Bueno, pues tarda un poquito, sobre todo la primera vez, porque tienes que conectar, y ya ejecuta el código. Y al ejecutarlo, pues veis aquí la salida. Lo que nos devuelve es que el número aleatorio entre 0 y 1 es este, 0,29 y muchos decimales. Si esto lo vuelves a ejecutar, verás que tarda menos y que te salta aquí otro número aleatorio diferente. Cada vez que le das, pues eso va generando diferentes números aleatorios. Muy bien, pues ya tenemos el primer método. ¿Por qué hemos puesto dos métodos? Pues porque quiero que veáis que a las librerías las puedo también nombrar o llamar de otra forma. En lugar de poner, como aquí, import random y traerme la librería entera, si yo solo quiero alguna función concreta, pues en lugar de traerme todo, que trae un montón de funciones y eso pesa bastante, pues me traigo solo las funciones que necesito. Entonces le digo from random, esto es de la librería random, impórtame estas dos funciones. Me importas random, que es la de los números aleatorios uniforme 0,1, y seed para la semilla. Y una vez que has hecho esto, la ventaja es que no tienes que estar poniendo aquí lo de random punto y la función que sea. En lugar de poner random.seed, pues directamente pones seed y él ya sabe que es la función a la que estás llamando porque la acabas de traer. Bueno, pues es otra forma de hacerlo. Con lo cual, barajamos aquí esos números aleatorios con seed y luego con print imprimimos lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de hacer lo que hice aquí, de poner aquí una variable que captura el número aleatorio y luego esa variable que tienes aquí
te la llevas aquí para imprimir, pues directamente lo que hago que es, pues llamo al número aleatorio, a la uniforme 01 y ya está. Me ahorro tener que hacer esa asignación de variable. Pues es otra forma para que veáis diferentes métodos, diferentes formas de programar. Bueno, pues el caso este, que era el de aleatorio entre 0 y 1, ya está visto. Vamos a otro caso. Este se titula aleatorio entre -9 y +9. Dice generar un número aleatorio entre -9 y +9 donde puedan estar ambos incluidos. Y tenemos dos métodos. En el método 1, que lo voy a ejecutar, nos dice from random import randint y luego lo que imprimo es ese randint que es para números enteros y le tengo que decir entre qué y qué va y eso va entre -9 y +9 y con eso consigo que me salga ese rango. Estupendo. Método 2. Usamos la uniforme 0,1 multiplicada por un número, que es la amplitud del intervalo, más o menos otro valor para que se ajuste el rango pedido. Y sobre ello se toma la parte entera con int. Para comprobar que abarcamos el rango indicado, generamos un gran número de valores y calculamos el mínimo y el máximo. De esta forma, comprobamos que estamos entre -9 y +9. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. La idea es, de la librería random voy a importar dos funciones, que son random, observar que esta no es la de los enteros, sino directamente el número aleatorio con una uniforme 0,1 con muchos decimales, y seed para barajar aquí la semilla. Pongo aquí mi seed y lo que hago en primer lugar, una vez que ya he hecho esto, es crearme una lista. Ya sabemos que las listas en Python se ponen con corchete, corchete. Y esto es lo que se llama inicializar, en este caso un array, una lista. ¿Vale? ¿Cómo se inicializa en este caso? Pues una lista vacía. Podemos poner aquí un comentario del programador, pongo ahí unos espacios, pongo aquí una almohadilla y aquí podemos poner inicializamos una lista, que es un array, ¿vale? Porque en Python los arrays, los vectores, se usan en forma de lista. Y lo siguiente que hago es que le digo un bucle for i in range 100.000, y observar que aquí en lugar del punto de miles he puesto una barra baja. Esto se puede poner, es optativo, puedes poner así el 100.000, que se ve bien porque tampoco es una cifra tan grande. Lo que pasa es que cuando usamos muchos ceros, para no liarnos, pues en Python te dejan poner aquí una barra baja, que es como el separador de miles. Vale, pues esto lo que le estás diciendo es, oye, usa una variable auxiliar, que es la variable i, que la vas a hacer moverse en este rango. Es un rango que va, si no pones el inicio, desde 0 hasta 100.000. Y el 100.000, el límite superior de la función range, no se incluye. Pero claro, si tú vas entre 0 y 99.999, tienes un rango de 100.000 valores. Vale, pues en ese rango, ¿qué hago? Voy a generar esta de aquí. Y esta es una random, paréntesis, paréntesis, eso es un número aleatorio entre 0 y 1, lo multiplico por 19, ¿por qué? Pues porque he visto que esa es la amplitud del intervalo. Si quiero los números que van entre 9 negativo y 9 positivo, ambos incluidos, pues al final esto es 18, 9 por 2, 18, más 1, que es la amplitud del intervalo. Y luego para que eso quede, que empieza en -9, le resto 9. Esto, la primera vez que lo haces así, pues a veces que te sale. Bueno, pues vas probando. Pero la idea es siempre que tienes que multiplicar por la amplitud del intervalo más 1 y luego desplazar lo necesario para que esto empiece donde tú quieres. ¿Vale? Multiplicar significa que estás aplicando un factor de escala y sumar o restar una cantidad es que estás aplicando un desplazamiento. Bueno, como eso se sigue calculando como un número con muchos decimales, le tengo que meter int, que es la parte entera. Y esto explica por qué lo de el rango más 1, porque al meter la parte entera se van a quitar todos los decimales. Int
no redondea, sino que trunca los decimales, los quita, los desprecia, ¿vale? Y como dijimos que nunca se llegaba al límite superior de esa uniforme 0,1, ese 1 nunca se alcanza, pues no hay problema. Al quitar los decimales, pues se quitan todos y por eso hemos tenido que multiplicar aquí por el amplitud del intervalo más 1. Muy bien, pues una vez que ya tengo mi numerito, que lo meto en la variable RND, ¿qué hago con ese numerito? Pues lo meto en la lista. ¿Cómo lo meto? Pues con append. Append es una función que si tú le dices el nombre de la lista, le pones .append y le pones lo que quieres anexar a la lista, lo anexa al final de la lista. Como la lista inicialmente estaba vacía, pues te lo va poniendo pues uno tras otro a medida que el bucle va haciendo sus ciclos y te los va metiendo al final. Esto es, te va construyendo la lista. ¿Qué tienes ahí en esa lista? Pues tengo 100.000 números aleatorios. Y ahora me calculo quién es ese mínimo de la lista y quién es ese máximo de la lista. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Pese a que son 100.000, veréis que no tarda mucho y ya lo ha hecho. Te dice que el mínimo es menos 9 y el máximo es más 9. Y veis que son números enteros. Muy bien, pues ya hemos repasado lo de los bucles, lo de los aleatorios y hemos hecho aquí un pequeño ejemplo. Siguiente. Elegir aleatoriamente un elemento de una lista. Bueno, pues hay una función estupenda que se llama choice, que te permite elegir, dado una lista, y de forma aleatoria elige uno. ¿Vale? Entonces, como aquí estoy importando la librería entera, le tengo que poner random.choice. ¿Vale? Y aquí pones la lista. ¿Por qué sabes que es una lista? Porque va entre corchetes. Vale, pues dale a ejecutar. Y ves que te ha elegido, pues en esta ocasión un 2, en esta ocasión otro 2, aquí un 4, aquí otro 4, aquí un 1, etcétera. Cada vez que le das, pues elige de estos 4 números uno de ellos. Muy bien. Aquí te habla de aleatorios entre menos 9 y más 9, salvo el 0. Hay varias formas de conseguir quitar el 0 de ese rango. Yo os voy a proponer aquí una de ellas. La forma es que le tienes que poner aquí from random, esto es de la librería que maneja los números aleatorios, tráeme dos funciones. Una es runInt, que elige números aleatorios enteros, y la otra es choice, que elige de una lista. La primera sirve para traerme números aleatorios en el rango entre 1 y 9, pero observar que son todos positivos. Imaginemos que ha traído un 4. Bueno, pues ese 4 me gustaría que también tuviera un 50% de probabilidades de que fuera un menos 4 y otro 50% de posibilidades de que fuera un más 4. Con lo cual hay veces que me gustaría que tuviera signo positivo y otras veces signo negativo. Eso se consigue multiplicando o por más 1 o por menos 1. ¿Y cómo elijo yo ese signo de forma aleatoria con un 50% de probabilidades? Pues diciéndole a choice que elija entre 1 positivo y 1 negativo. ¿Y eso qué hago? Lo multiplico. Si ejecutas esto, pues verás que la primera función te ha elegido efectivamente un 4 y el choice te ha elegido en este caso un menos, de tal forma que al multiplicar te ha salido un menos 4. Le doy otra vez. Ahora sale un 5 positivo, pues eso quiere decir que runInt te ha elegido un 5 y choice te ha elegido un 1 positivo, con lo cual 1 por 5 es 5. Y así he conseguido quitar ese 0, aunque hay otros métodos. Tiempo que tarda un proceso. Pues si quieres medir los segundos que tarda un proceso en Python, importas una librería que se llama time, pero en lugar de importarla entera, te traes solo la función que quieres, que es processTime, que va a decirte cuánto tiempo tarda un proceso. Lo primero que hago es, como si tuvieras un cronómetro en mano, tomar nota de a qué hora comienza la carrera. ¿Vale? Entonces eso es tomar la hora del sistema, que eso pues toma la hora, los minutos, los segundos, y se lo asocias a una variable, se lo asignas a T1. Y al final, cuando hagas tu bucle o lo que tengas que hacer, con T2 se lo vas a asociar tomando otra vez
nota de en qué momento ha acabado. Process time se lo asocias a T2. Y al final pones la diferencia. Dices, el proceso ha tardado y le das aquí la diferencia entre T2 y T1 y eso te lo da en segundos. ¿Vale? Lo que quiero aquí es un bucle de 10 millones de ciclos para que tarde un poquito. Y lo que hace es calcular el cuadrado de la i. La i es ese numerito que va recorriendo desde 0 hasta 10 millones menos 1. Porque ya sabemos que el límite superior con la función range no se llega. Vale, pues el cuadrado se hace poniendo dos asteriscos y lo asigno a la variable cuadrado. Pero no lo imprimo, porque si no tardaría bastante más y además nos llenaría todo esto de numeritos. Le doy aquí al play. Eso se pone a ejecutar, tardará unos segundillos y nos dice que el proceso ha tardado 3 segundos, 15, 3, etcétera, etcétera. Y ahora pues no sé si tardará un poco más, un poco menos o igual. Aquí es 3.133, ¿vale? ¿Por qué? Porque también los servidores de Google, dependiendo de la carga de trabajo que tengan, pues te van asignando a ti tiempo de proceso y no siempre tarda lo mismo. Muy bien. Siguiente ejemplo, bucle while true. Bueno, pues el bucle while es diferente al for. El for es para cuando sabes exactamente cuántos ciclos vas a dar. En cambio, el bucle while no tienes ni idea de cuántos ciclos vas a dar, depende de si se cumple o no una condición. La condición normalmente suele ser pues, que el valor de una variable sea mayor o menor que algo o sea igual a algo, pero si pones while true, pues te acabas de meter en un bucle infinito, porque true es que esa condición siempre se va a cumplir. Y por lo tanto tiene que haber una forma de salir de ese bucle infinito, que es poniendo un break. Aquí te lo dice. Dice un bucle que se repite indefinidamente hasta encontrar un break. Bueno, pues vamos a ver el caso. Te dicen aquí que vas a importar la librería random, ¿vale? Entera, te la traes. Vas a generar un contador, que es una variable que vas a usar pues para contar, normalmente de uno en uno. Esto es, cada vez que el bucle haga un lazo, un bucle, un loop, pues el contador normalmente se incrementa de uno en uno. Y así vas contando cuántos bucles has dado, cuántos giros has dado. Luego hay otra variable que voy a inicializar en 0, que se llama valor deseado, ¿vale? Porque voy a buscar ahí pues un cierto valor. Me meto en un bucle while true, que ya digo que esto, si no haces otra cosa, esto se va a repetir hasta el infinito, ¿vale? Se te quedaría ahí el ordenador continuamente buscando, ¿vale? Y el bucle es todo esto. En Python recordemos que es muy importante la indentación. Esto es, no hay llave de inicio, no hay llave de final, no hay puntos y comas como en otros lenguajes, pero sí es importante los tabuladores, la indentación. Eso es una indentación que hay que respetar. Esta es otra indentación. Cuando llegas a un if, que es otra estructura, en este caso una estructura condicional, observar que lo que metes dentro del if lleva a su vez otra indentación, ¿vale? Y por lo tanto, eso siempre hay que respetarlo, ¿vale? Las indentaciones normalmente son de 4 caracteres, 4 espacios en blanco, o si le das al tabulador, pues si lo tienes configurado para que te haga 4, pues te hace 4. Da igual como lo tengas, pero no mezcles. Esto es, si empiezas con 4, pues no pongas tabuladores de 2. ¿Vale? Hay veces que pasa que copias de internet parte de un código, luego tocas tú, y hay parte de tabulación con 2 y parte con 4. Y hay veces que da problemas, da errores. Muy bien, si quieres comprobar el tema de cuántos espacios tiene una tabulación, te vienes a herramientas, te vienes a configuración y en configuración, en el editor, ves aquí que te dice que por defecto esto está con 4, pero que tú, si quieres, podrías cambiar esto y poner 2. Le digo cancelar. Muy bien, bueno, pues veamos el código. Lo que hago dentro del bucle while true es usar choice para elegir un valor de una lista. Esa lista está hecha con range, con un rango de esto que va variando
desde 0 hasta 1000 menos 1, porque ya sabemos que el 1000, el extremo superior, no se alcanza. Ese range lo convierto en una lista, ¿vale? Porque range es un objeto de tipo rango, entonces lo convierto en una lista. Con lo cual ya tengo una lista que empieza en 0 y acaba en 999. Esto es, ahí hay 1000 valores. Y de esos 1000 valores elijo uno con choice y lo meto en la variable rnd. Me meto aquí con un contador. Ya sabéis que los contadores, pues la idea es poner contadores igual a contador más 1. Te lo voy a poner aquí con un comentario del programador. ¿Vale? Esto equivale a poner contador o la variable que quieras es igual a contador más 1. ¿Cómo se lee esto? Pues esto se lee de forma que mi nueva variable contador es igual a lo que valía antes la variable contador más 1. Y cada vez que este bucle pasa por aquí, esto es, yo consigo hacer aquí este bucle, esto se va incrementando de 1 en 1. Y una forma abreviada de escribir esto, en lugar de ponerlo de contador igual a contador más 1, es poner este signo más igual, que lo usan también otros lenguajes de programación. Muy bien, pues ya tengo mi contador. ¿Esto para qué se hace? Pues para saber cuántos bucles he tenido que dar. Y ahora me meto en un condicional que dice si ese RND, ese número elegido de forma aleatoria, es igual al valor deseado, que yo pues he puesto 0, pero podéis poner el valor que queráis, siempre que esté en ese rango. Entonces lo que hace es que va a imprimir esta frase. Se han realizado, y aquí te dice el número de veces que el contador ha estado funcionando. Imagínate, se han realizado 100 ciclos en el bucle hasta encontrar el valor deseado. Y luego hace un break, porque si no haces un break, esto no se detiene y seguiría. Para parar el while true necesito hacer un break. Ese F que veis aquí, antes de las comillas, es format. Y se pone para poder meter dentro de las comillas variables que se meten entre llaves. Es una forma bastante elegante y cómoda de escribir en un print parte de texto. Esto es, entre comillas, yo voy escribiendo ahí parte de texto. Aquí también esto es texto. Pero de vez en cuando le meto aquí una variable. Y eso se hace entre llaves. Muy bien, pues luego le pongo un fin del programa. Si ejecuto esto, pues eso se pone ahí a buscar. Y dice que se han realizado 834 ciclos en el bucle hasta encontrar el valor deseado. Como esto es aleatorio, pues si le das otra vez saldrá otra cifra bastante diferente. Si el valor deseado en lugar de 0 es cualquier otra cosa, por ejemplo, 42, vale, pues te pones tú aquí a darle y dice que se han realizado 313 ciclos. Si le das otra vez, ahora son 225. Es aleatorio, ¿vale? Porque pues habrá veces que haya más suerte o menos suerte de encontrarlo. Muy bien. Siguiente. Inicializar una lista. Bueno, pues si tengo una lista que la quiero inicializar con todo ceros, una forma rápida de hacerlo es esta. Si la lista la llamo L, tú pones 0 entre corchetes por 5 y eso te da una lista de 5 valores. La otra alternativa sería poner tú esta lista. Pero si son 5 no hay gran problema, pero si tienes que inicializar 100 valores, pues no vas a estar escribiendo aquí todos los ceritos, o el número que sea. Muy bien, segundo método, pues hay veces que no las inicializas con un valor numérico, sino con non, ¿vale? Para que no sea ni numérico ni un string, ni una cadena alfanumérica, ni texto, ¿vale? Entonces ahí lo pones con non, que es como si estuviera vacío, ¿vale? Pero dejas ya los 5 huecos. Muy bien, vamos a ver cómo copiar una lista. Hay un método incorrecto, ¿vale? Esto hay que tener cuidado porque cuando uno es novato en Python, pues todos hemos metido la pata con esto y luego te da error y te tiras ahí media mañana buscando el error. Te dice que si tú tienes una lista A y quieres hacer la copia con la lista B, no vale que hagas esto, ¿vale? O sea, no vale que tú digas que B es igual a A. Esta es una forma incorrecta de hacerlo.
Aparentemente funcionaría, pero hay un problema, y además bastante serio. Y es que si tú cambias un valor de A y dices que, por ejemplo, el primer valor de la lista, que eso se hace poniendo entre corchetes y el índice que sea, recordemos que las listas, ¿vale?, empiezan en su primer valor con un índice que es 0. El segundo valor es un índice 1 y el tercer valor es un índice 2, etc. Repito, las listas en Python y en la mayoría de lenguajes de programación empiezan con índice 0. ¿Vale? Entonces, si tú pones aquí qué elemento quieres y pones entre corchetes el 0, le estás hablando del primer valor. Bueno, pues si tú dices ahora que el primer valor no va a ser 1, sino 10, si tú ahora imprimes la lista B, oh maravilla, sin haberla cambiado, la lista B también queda afectada. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando tú haces esto que te crees que estás haciendo una copia, no estás haciendo una copia, estás haciendo un alias. Esto es, la lista solo es una, que es la lista A, y B apunta a la lista A. Al haber solo una lista, cualquier cambio que hagas aquí, en la lista A, en realidad lo estás haciendo en B, porque B es un alias de A. ¿Cómo se hace? Método correcto para hacer una copia. Bueno, pues el método correcto para hacer una copia es el siguiente. Yo tengo aquí mi lista A y para copiarla lo que hago es que voy a tomar toda la lista A y eso se hace poniendo el origen, que si no pongo nada se deja vacío, el final, que si no pongo nada se deja vacío y solo hay que poner los dos puntitos, ¿vale? Por lo tanto es una forma de decir, oye, cópiame la lista entera, pero esta vez sí la está copiando y la está asignando a B, ¿vale? Estupendo. Otra forma de hacerlo es usar la función copy. Tú pones a.copy, paréntesis, paréntesis, se lo asignas a C y acabas de hacer una copia de la lista A en la lista C. De tal forma que si ahora cambio el primer índice, que es el índice 0 de la lista A, y digo que eso es, por ejemplo, 10, la lista B y C no deberían quedar alteradas y deberían seguir dándote que al principio esto de aquí es un 1, no se altera. Vamos a ver si es verdad. Le das aquí y efectivamente las listas B y C no han cambiado, ¿vale? Si imprimes la lista A, sí verás ese cambio. Vamos a hacerlo. Si tú pones aquí print la lista A, le pongo aquí entre corchetes que esto es A, dos puntos, y le pongo aquí coma y la con un espacio la A, pues veréis que la lista A sí ha cambiado su primer valor, pero las otras listas no. ¿Vale? Vale, pues como estamos ya aprovechando a dejar esto maquetado, voy a poner esto aquí, digo que esto es la B, ¿vale? O mejor dicho, deja esa como A, pon esta como B, y así van en orden. Y pon esta como C, y lo voy a volver a ejecutar. Vale, pues ahí vemos que la lista A sí cambia, pero las otras no cambian. Muy bien, siguiente apartado. Vamos a ver lo que es la list compression. Esto ya es bastante avanzado, ¿vale? Aquí pues hay que estar atentos. Si necesitáis un café o un té o lo que toméis, a por ello, ¿eh? Esto requiere que lo penséis. Bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de hacer un bucle en una sola línea, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera escribir los cuadrados de los números entre 1 y 10, ¿qué haría? Pues diría, voy a poner aquí un comentario, ¿vale? Elevar al cuadrado. Luego, ¿qué hago? Pues me meto en un for. Uso una variable i, que se suele usar la variable i como variable instrumental en los lenguajes, en todos, por aquello de que parece que indica que es el index, ¿vale? Y ese index es in range. Si no pongo nada desde el inicio empezaría en 0, pero esta vez quiero que empiece en 1.
Y ya sabéis que el límite superior no se alcanza, luego pongo un 11 para que vaya entre 1 y 10. 2 puntos que hay que ponerlos para que luego al pulsar Entre meta el tabulador de forma automática, y porque el for requiere esos 2 puntos. Y ahora le voy a decir que quiero imprimir los cuadrados, ¿vale? O meterlos en una lista. ¿Vale? Si le digo print y elijo el i, pues esto funcionaría. ¿Vale? Si le digo aquí que lo ejecute, pues esto te imprime, bueno, primero los i's, ¿vale? Pero si quiero el cuadrado, pues tendría que hacer algo así como poner aquí el i, coma, y aquí el i al cuadrado, que eso se pone con 2 asteriscos, elevado a 2. ¿Vale? Entonces, pues te hace el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de 10 es 100. Si yo lo que quiero es meter esto en una lista, estos cuadrados, tendría que inicializar la lista, ¿vale? Como una lista vacía. Pues esto es necesario, inicializarla. Y luego, aquí, en lugar de imprimir esto, tendría que meter aquí una lista.append para que lo ponga al final. Aquí el i al cuadrado, ¿vale? Con lo cual ahí va metiendo todo. Y al final le tendría que poner un print lista. Vamos a ver qué tal. Si le das aquí, pues te sale una lista con todos los cuadrados de los números del 1 al 10. Fenomenal. Y está muy bien, pero este código es muy largo. Entonces, ¿qué hago? Pues hay una forma de comprimir esto para listas y hacerlo en una sola línea. Y es la que veis aquí. Lo que hago es, meto aquí el i al cuadrado, que es lo que quiero que se vaya metiendo en la lista. Aquí le meto un for que va a recorrer los elementos de la i entre 1 y 10. Y ya está. Con esto me sale. Si le das aquí y ejecutas, verás la lista igual que antes. Observa que sé que es una lista porque esto lleva sus corchetes de inicio y de final. Vale. Esto de aquí, lo que he hecho es asignarlo a la variable cuadrados para luego ponerla aquí que se imprima. Pero si me quiero ahorrar incluso esto lo quito, esto lo quito, y en una sola línea esto debería funcionar. Y efectivamente funciona. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué vemos? Pues que un código como este, que es bastante larguito, lo he podido resumir en una sola línea. Esto al principio, cuando lo ves, cuesta un poco pillarlo, pero una vez que lo pillas, realmente pues acabas de caer en una adicción y te conviertes en un programador que usa bastante el list compression. En realidad, pues se usa bastante en Python, es muy, muy rápido. Vamos a hacer una, en lugar de con numeritos, con string. Esto es con textos. Imagínate una lista de ciudades, ¿vale? Madrid, Oviedo, Sevilla y Lugo. Y quiero imprimir solo una lista de aquellas ciudades que en su nombre tengan una letra A. Las ciudades que no lleven A, no quiero que aparezcan en mi lista. Con lo cual, Madrid lleva A, sí. Sevilla lleva A, sí. Las otras dos, Oviedo y Lugo, llevan A, no. Por lo tanto, mi lista solo estaría formada por Madrid y Sevilla. Vamos a ejecutarlo a ver si es verdad. Y efectivamente, me muestra una lista con Madrid y Sevilla. ¿Cómo he conseguido esto? Pues porque aparte del for, la list compression es una maravilla porque te admite un if. Esto es un condicional. Que le estás diciendo, para C es la variable que tú quieras. Le puedes llamar C, I o como quieras. La he llamado C por aquello de ciudades. Que sería para cada ciudad dentro de la lista de ciudades, si hay una A, observa que va entre comillas, me da igual que sean simples o dobles, ¿vale? Si hay una A en esa ciudad, en C, entonces, ¿qué hago? Pues lo que tienes que hacer es aquí, poner ese C. Vamos a ponerlo bien, ¿vale? Lo voy a señalar. Poner ese C, ¿vale? Con lo cual el list compression pues es súper elegante. Tienes el for, tienes el if, te imprime
lo que estás buscando, que es todos los elementos que pertenecen a la lista, pero que cumplen esa condición. Y sé que es una lista porque hay un corchete de inicio y un corchete de final. Muy bien, pues ya sabemos hacer las list compression, que por cierto se pueden complicar aún más con 2 for, pero bueno, eso ya es para tomarte 2 cafés. Muy bien, seguimos. Matriz de números aleatorios. Vamos a ver cómo hacer una matriz de aleatorios por 2 métodos. Uno con list compression, que es el 2, que como veis es el más rápido, y otra pues con su bucle aquí normal. Bueno, pues si hacemos el método 1, lo que hago es que de la librería random me voy a traer 2 funciones, que son randin para los enteros y sit para barajar esa serie de números aleatorios. Lo primero que hago es barajar la serie. Eso lo que hace es mejorar la aleatoriedad de los números aleatorios que genera el programa. Inicializo la matriz, que es M, pero observar que la inicializo como una lista, porque si veis un corchete y un corchete, eso es una lista, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú dentro de esa lista los elementos no son números ni textos, sino que son otras listas, pues acabas de crear una matriz, porque una matriz no es sino una lista de listas. Vale, pues ahora una vez que ya tengo inicializada la matriz M, me meto en un for, en un bucle, y ese bucle es este de aquí. Eso se va a recorrer con la variable i 5 veces. ¿Y qué hago? Dentro de cada ciclo que va a pegar el bucle, inicializo una fila vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que se repita, los datos que haya en fila los va a machacar, los elimina y va a crear una fila nueva. Y ahora, por cada elemento de esa fila, lo que hago es me meto en otro bucle, ¿vale? O sea, por cada fila me meto en otro bucle. Ese bucle ya no lleva la variable i como variable auxiliar, sino j, que es lo típico. Usar ijk si usas 3 for, por ejemplo. Y eso también tiene 5 elementos. Y lo que hago es aquí generar un número aleatorio entre 0 y 9, meterlo con append al final de la lista fila. Con lo cual genero una fila, luego otra, luego otra, luego otra. Por cada fila que genere, aquí viene la instrucción que te permite meterlo en la matriz. Y esa instrucción lo que te dice es m.append y entre paréntesis fila. Esto es mete la fila que acabas de generar al final de la matriz m. Y eso se repetirá 5 veces también. Y al final imprime m. Si le das aquí a ejecutar, pues verás que genera una matriz de números aleatorios enteros. Dale otra vez y dale otra. Y ves que una matriz, ¿qué es? Pues una matriz es una lista de listas. ¿Ves aquí que hay un corchete y otro corchete? Y dentro de esa lista lo que hay son listas. Esta es una lista, coma, ¿vale? Ahí tienes una coma. Aquí tienes otra lista, ¿vale? Aquí tienes otra coma, etc. Muy bien, pues te genera matrices de números aleatorios enteros, gracias a randint. Estupendo. Método 2. Bueno, pues el método 2, ya que sabes list compression, pues es una maravilla. Y es simplemente mete esto en una lista de golpe. ¿Qué haces? Me meto en un for j y aquí en un for i. ¿Vale? El más externo, que es este, ¿vale? Lo voy a señalar. El más externo, que es este, son 5 ciclos de ese bucle que cada uno de ellos me va a hacer una fila. ¿Y cómo consigues una fila? Pues observa que aquí dentro lo que tienes es otra lista, ¿vale? Con su corchete de inicio y su corchete de final. Ahí señalando. Y lo que te dé lo estás metiendo en otra lista con su corchete de inicio y su corchete de final. Por eso sé que es una matriz. ¿Cómo consigues los elementos de una fila? Pues con este for j, que se va a repetir 5 veces,
y por cada una de esas veces me va a meter un aleatorio entre 0 y 9, un entero. Y con esto se consigue. Veámoslo. Y vemos ahí la matriz y cada vez que le damos te genera una nueva. Muy bien. Convertir una lista en un ND-array usando NumPy. Bueno, pues aquí se trata de ver que la librería NumPy, que es la más utilizada en ciencia de datos, posiblemente junto con Pandas y alguna otra para el tratamiento científico, de estadística, de representación, de gráficos. Esta librería se usa mucho en temas de tratamiento de arrays, de vectores. ¿Por qué? Porque tiene ventaja respecto a una lista normal de Python. Esto es, podemos multiplicar matrices, podemos sumar matrices, podemos hacer operaciones con matrices, cosa que de la otra forma no se puede hacer directamente y costaría... Se puede hacer, pero al final tienes que hacer ahí una serie de algoritmos y esto es mucho más rápido. Pongamos un ejemplo. Aquí importamos la librería NumPy con nuestro import NumPy as np. np ya sabemos que es el alias que le damos a esa librería. Luego definimos una lista, que es un array normal de Python, que es una lista pues muy sencilla, del 1 al 4. Y lo que vamos a hacer es convertir esa lista en lo que se llama un ND-array. ¿Qué significa ND? Significa n-dimensional array. Esto es un vector n-dimensional. Esto es una generalización que te permite trabajar de una forma mucho más cómoda con temas de vectores, con tema de álgebra. Entonces, ¿qué haces? Pues tomas la lista, la pones ahí como un argumento, se lo pasas a esta función que se llama simplemente array, pero le tenemos que poner lo de np punto delante para indicar que es una función que estamos tomando de esta librería, y eso se lo pasas a la variable vector. Y luego ya simplemente ese vector, esa variable, la muestras por pantalla. Si ejecutas esto, vemos que te responde dando la lista y diciendo que esta es de tipo array. Esto es, está formada con la librería NumPy. ¿Hay alguna diferencia a la hora de verlo de respecto a una lista normal? Pues sí, alguna diferencia hay. De hecho, si aquí en lugar de vector simplemente le pones un print, vector, bueno, pues cambia un poco la forma de verlo, porque ya no pone la palabra array y te muestra la lista. Observar que la lista va sin comas, de tal forma que puedes diferenciarlo de una lista normal de Python, porque si pones aquí lista, te sale lo mismo, pero separado con comas. En realidad, ambas son un array, pero en el caso de los ND-array vamos a tener más funcionalidades. Y ahí vamos al siguiente punto, que dice ventajas de un ND-array frente a una lista. La gran ventaja es que con los ND-array se puede operar como si estuviéramos tratando con vectores de álgebra. Se pueden sumar vectores, si fueran dos listas no se sumarían, sino que se concatenarían los elementos, se añaden. También si trabajas con un ND-array te va a permitir multiplicar matrices, esto es, tiene ventajas en cuanto al tratamiento algebraico. Veamos algún ejemplo. Tengo aquí la lista 1 y la lista 2. La lista 1 va del 1 al 3 y la lista 2 del 4 al 6. ¿Qué hago? Pues me invento unas variables que se llaman vector 1 y vector 2, que son esas mismas listas, pero convertidas en un ND-array. Esto es, aquí le estamos convirtiendo la lista 1 en un ND-array que se llamará vector 1, y aquí estamos convirtiendo la lista 2 en un ND-array que se llamará vector 2. ¿Qué sucede si sumo las listas 1 y 2? Estas son listas de Python. ¿Y qué sucede si sumo estos vectores, que estos son ND-arrays? Pues veamos la diferencia. Ejecuto y vemos que en el caso de las listas lo que hace es concatenar. Esto es, primero te pone una y a continuación te pone la otra.
las ha convertido en una sola lista uniéndolas. Por el contrario, si trabajas con vectores, con n de arrays, lo que hace es sumar algebraicamente vectores como se hace en álgebra, elemento a elemento. Primer elemento de una con primer elemento de otra, 4 más 1, 5. Segundo elemento de una de las listas con el segundo elemento de la otra, 5 más 2, 7. Y finalmente 6 más 3, 9. Por lo tanto, vemos la ventaja de trabajar con los n de array cuando quiero hacer álgebra. Siguiente ejemplo. Importo la lista NumPy como np y lo que hago es trabajar con una matriz. La matriz se llama M y está compuesta de 3 filas y cada una de ellas, en forma de lista, tiene 3 elementos. Por lo tanto, es una matriz 3×3. Y tengo B, que es un vector de 3 elementos. Vale, pues con esto, imaginemos que quiero multiplicar la matriz M por B. Es una matriz 3×3 por un vector que para multiplicarlo correctamente, si lo estuviéramos haciendo en álgebra en papel, tendría que ser el vector B un vector columna. Muy bien. Si hiciera el producto con listas, daría error. Esto es, si tú haces M por B, esto da error. Por eso le hemos puesto aquí un comentario, una almohadilla, para que no nos dé error. Si quitas la almohadilla y ejecutas, eso te da un error. ¿Qué hago entonces para solucionarlo? Pues convierto la matriz M en un n de array, que le sigo llamando M, no le cambio el nombre, y B hago lo propio. Lo que era una lista B la transformo en un n de array que es B. Y con ello vamos a ver qué pasa si multiplico. Dice que el producto con un n de array es... Y aquí voy a usar una función que se llama dot. ¿Vale? Dot es punto, que es el típico puntito que ponemos para multiplicar. En álgebra, pues es una función que te permite multiplicar vectores o matrices, siempre que haya congruencia de orden. En este caso, aunque el vector B se lo doy que parece que está en vector fila, él no me pone problemas y sabe que tiene que multiplicarlo correctamente, con lo cual él ya se encarga de convertirlo en un vector columna para poder multiplicar. Si ejecuto esto, vemos que nos da el producto de esa matriz por ese vector B. ¿Qué sucede si quito esta almohadilla? Pues esto nos va a dar error, porque si tú no lo has convertido en un n de array, te dice que la matriz M por el vector B no los puede multiplicar. Muy bien, le pongo otra vez la almohadilla para dejarlo como estaba. Y vuelvo a ejecutar. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es determinante con NumPy. Bueno, pues gracias a que la librería NumPy está muy pensada para temas numéricos y de álgebra, pues me permite calcular el determinante de una forma muy sencilla. Lo que hago es, primero llamo a esa librería, a NumPy, le pongo el alias np, y lo siguiente que hago es definir la matriz M, y una vez que tengo ya una matriz, lo que hago es que voy a calcular el determinante de esa matriz. Eso se hace con una función, que es la que tenemos aquí, que se llama lingalg, de álgebra lineal, .det de determinante. Le pones como argumento m, que es la matriz que acabas de definir, y le pones el alias delante para que sepa que es de esa librería, y esto funciona. Veámoslo. Si ejecuto, pues el determinante ya lo calcula y me sale menos 141. Y aquí os he querido poner un ejemplo donde vemos que salen un montón de ceros y al final hay un numerillo. Eso parece que está dando un error o que pues hay ahí decimales. En realidad, esto es el típico error de redondeo que se produce no solo en Python, sino en la totalidad de los lenguajes de programación. Eso es debido a que los lenguajes de programación internamente trabajan en binario. Entonces nosotros trabajamos normalmente en base decimal, en base 10. Y por lo tanto,
ahí suelen producirse ciertos errores. Veamos un caso típico que no solo sucede en Python, para que veáis que esto es así. Imaginad esta línea, simplemente le estás diciendo, por favor, imprímeme 0,1 más 0,1 más 0,1. Bueno, pues esto debiera dar 0,3. Si lo haces en una calculadora normal o en una hoja de cálculo, eso da 0,3. Pero ¿qué sucede aquí? Que si tú esto lo ejecutas, esto te da 0,3, un montón de decimales y al final hay un numerillo, un resto, y por lo tanto, esto es lo que se llaman los errores de redondeo al operar con números de coma flotante, los típicos float, ¿vale? Por eso, muchas veces se aconseja en programación que si puedes operar con enteros, trabajes con enteros porque no se producen esos errores. Y si no hay más remedio que trabajar con flotantes, pues habrá que luego redondear o tener cuidado. ¿Cómo se redondea? Vamos a ver la función redondear. Para ello, vamos a importar de la librería mat, que tiene un montón de funciones matemáticas, una que me permite calcular el número pi. Voy a calcular el número pi usando esta librería. Si yo le digo que me imprima mat.pi, véase ahí el puntito, pi es la función, que simplemente me va a dar el número pi, y lo que hago es invocarla. Bueno, pues lo voy a imprimir primero sin redondear y luego redondeando. ¿Cómo redondeo? Pues con la función round y diciendo el número de decimales que quiero utilizar para redondear. Ejecutemos. Al ejecutar, pues el pi me sale con un montón de decimales y redondeando a 4 decimales, pues veo que ha truncado correctamente como podríamos hacer en Excel o en cualquier calculadora que le pidas que redondee. Matriz de números aleatorios con determinante nulo. Vamos a ver una matriz que se forma con números aleatorios, pero tengo que buscar que el determinante sea 0. ¿Vale? Tengo que meterme en un bucle, en un while true, en un bucle infinito, que alguna vez parará. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo para el bucle? Cuando encuentra que el determinante es 0. Bueno, pues veamos cómo es. Primero importo la librería NumPy, luego le digo que la dimensión de la matriz cuadrada que quiero usar es de dimensión 5 y lo dejo aquí como una variable para que luego, si quiero probar con otras, pues pruebe. Pero hay que tener en cuenta que si me voy a números grandes, pues esto va a empezar a tardar bastante porque es prueba y error, hasta que encuentre que el determinante es 0. Con dimensión 5, pues de momento me vale. Me meto en un while true, que es todo lo demás, el resto. Véanse las indentaciones, esto es importante. Esto es los tabuladores que ha habido que meter ahí para que se vea que estoy dentro de esa estructura. Y ahora, si hay un if, meto aquí más tabuladores para que se vea que estoy ahí dentro de esa estructura. Vale, pues, ¿qué hago dentro de while true? Lo primero que hago es que creo una matriz M de números aleatorios usando una función de NumPy. Veamos aquí que pone NP, estoy llamando a una función de NumPy, que es random.runInt, que esto te genera números aleatorios de tipo entero. Le digo cuál es el menor, cuál es el mayor, y no está incluido porque quiero llegar a 9, por eso tengo que poner 10. Y le tengo que decir el tamaño. Si es una matriz 5×5, tengo que poner que el tamaño es 5,5. Como lo he querido dejar aquí como una variable n, por eso aquí pongo n,n. Muy bien, pues eso genera números aleatorios entre menos 9 y más 9. Luego me meto en un condicional que dice que si el determinante de esa matriz es 0, entonces va a hacer dos cosas. Por un lado, imprime la matriz, eso quiere decir que la ha encontrado y la imprime. Y lo siguiente que hace es que me saca de ese bucle while true con un break. Me hace un break, interrumpe el bucle y como no hay nada más, pues se acaba el programa. Veámoslo. Tardará un poquito, se pone ahí a calcular,
esta vez ha tardado súper poco, pero si aumento el valor de n, pues esto empieza a tardar segundos, o me puede ir a minutos, o incluso más. Muy bien, pues acabas de obtener una matriz que si calculas el determinante, te saldrá un determinante que es 0. Podemos comprobarlo. Si vengo por aquí y al final quito los tabuladores y pongo que el f es para el formato. El determinante de la matriz es, y aquí entre llaves tengo que poner lo que quiero calcular. Lo que quiero calcular es numpy ling alg det m, que es el determinante de m. Muy bien, bueno, pues lo ejecuto y si no me he equivocado, pues al final te tiene que dar que el determinante de la matriz es 0. Observemos que aquí estoy llamando a la función 2 veces. La verdad es que podría haberme ahorrado eso. Por ejemplo, ¿cómo? Pues haces una cosa. Pones aquí deter, que es una variable que me he inventado, y pones que es igual a todo esto. Control X, control V. Aquí pones el valor de la variable, control C, control V, y aquí le metes el valor de la variable, control V. De esa forma, solo calcula una vez el determinante, lo mete en una variable y luego lo usa 2 veces. Vale, otro tema importante. Repasemos qué diferencia hay entre un igual y dos iguales. Si metes un igual es para asignar un valor a una variable. Si metes dos iguales es para comparar, ¿vale? Esto lo que te da, os lo voy a poner en color azulito, esto que estoy señalando aquí, lo que da es o verdadero o falso, true, false. Por lo tanto, es un condicional, una condición que se analiza. Muy bien, bueno, pues seguimos avanzando. Vamos a ver cómo se hace la transposición de matrices, cómo se transpone una matriz. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que importamos la librería NumPy, como siempre. Convierto la matriz en un n de array, por lo tanto m es ese n de array que acabo de definir aquí. Y lo que hago es que voy a imprimir la matriz. Pongo aquí en una línea y aquí separado en la línea siguiente la matriz. Y lo que hago es que voy a imprimir la traspuesta. ¿Qué es eso de barra invertida n? Bueno, pues esto es para hacer un retorno de carro, ¿vale? Un cambio de carro, un salto de línea. Y luego al final pongo la función que estoy buscando, que es la traspuesta. Esa traspuesta se invoca poniendo np. Y la traspuesta, que es la función a la que estoy llamando. Ejecutemos. Bueno, pues vemos aquí la matriz que se define aquí y la imprime y la traspuesta. ¿Qué pasa si quito este barra n de aquí? Pues observar que lo que hago es que un cambio de línea desaparece. ¿Vale? Hay un salto de línea que ha desaparecido. Por lo tanto, le doy control Z, que es deshacer, y vuelvo a ejecutar y veo ya esa línea intermedia vacía. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace la inversa de una matriz con NumPy. Veamos un caso con números bastante redondos. Importo la librería NumPy como NP. Defino por ahí una matriz M, ¿vale? Que pues la doy aquí en el propio código, que es esta de aquí. Lo que hago ahora es imprimir la palabra matriz e imprimir la matriz, el contenido. Dejo una línea vacía, esto es una línea en blanco. Es otra forma de hacerlo. Y voy a imprimir la palabra inversa. Y para calcular la inversa, lo que hago es llamar a la librería NumPy. También es de tipo álgebra lineal y es linkalg.im, que me da la inversa de m. Eso se lo asocio, se lo asigno a una variable que me he inventado que se llama mim e imprimo el valor. Me va a imprimir esa matriz inversa.
Meto aquí una línea vacía, una línea en blanco, y luego lo que hago es buscar la matriz identidad. La matriz identidad es la que tiene unos en la diagonal principal y todo lo demás ceros. Y se debería conseguir multiplicando con np.dot las dos matrices. La matriz M con su inversa. Si tú multiplicas A por A inversa, te tiene que dar la identidad. Se lo asignas a la variable identidad e imprimes esa variable, con lo cual debería haber ahí esa matriz identidad. Pero ¿qué pasa? Que me van a salir ahí unos errorcillos pequeños que ahora veremos y lo que quiero es quitar esos errores. Pues eso se hace metiendo aquí otra función que es identidad.asType entre paréntesis int. Con esto lo que haces es que lo conviertes en enteros, que así lo que haces es forzar a valores enteros. Ejecutemos para ver el resultado. Voy a ejecutar esto y hace lo que hemos dicho. Primero me imprime la matriz que yo le dije, calcula su inversa. Lo que hace es que calcula la identidad multiplicando estas dos y esa identidad la convierte en valores enteros. Observar que aquí pone 1 punto. Eso significa que, bueno, pues es un float, ¿vale? Es un 1, pero es un coma flotante. Si lo quieres convertir en un entero, pues le tienes que pasar la función que hemos puesto aquí, que es asTypeInt. Y eso lo convierte en un 1, donde ya no vemos ese puntito. Vale. Esto además sirve para otra cosa, porque hay veces que salen errores un poco más grandes, ¿vale? Este es un caso bonito, que no salen ahí grandes errores, la matriz identidad da muy bonita. Pero hay veces que en lugar de salir un 0 exacto, te sale un 1 por 10 a la menos 12. Bueno, pues eso es prácticamente 0, pero hay un pequeño error, que visualmente queda bastante feo. Entonces conviene meterle ese redondeo o esa conversión a números enteros. Veamos el otro caso, cuando se produce una serie de errores de redondeo, ¿cómo redondear? Bueno, pues lo que tenemos aquí es que importamos NumPy, como siempre. Tenemos aquí la matriz M, que se la definimos ahí, y la imprimimos para que se pueda ver en pantalla. Calculamos su inversa y aquí con linalg.im de la matriz M calculamos la inversa de la matriz M, que se asocia a una variable que luego se imprime. Una vez que la hemos impreso, vamos a multiplicar la matriz M por su inversa para ver la identidad. Eso se hace aquí, multiplicando por la inversa, y así me sale la identidad. ¿Pero qué sucede? Pues que, salvo casos donde haya suerte que salgan números muy enteros, lo normal es que salga algún decimal. Por ejemplo, en lugar de darte un 0 exacto, pues te sale un 1 por 10 a la menos 12. ¿Vale? Y eso es básicamente 0, son errores de redondeo, pero visualmente no queda bien. Vamos a mejorarlo. Para ello lo que vamos a hacer es imprimir esa matriz identidad con valores enteros. Lo que hago es que hago un redondeo. Uso la función around con np. Esto es una función de la librería NumPy. Le pongo la matriz que quiero, que es la matriz identidad en este caso, y le digo con cuántos decimales quiero redondear. En este caso he puesto 6, que es redondear a la millonésima, pero podríamos ser más exigentes y poner, por ejemplo, 10 o 12, depende del caso. Imprimimos una línea vacía y luego le voy a meter esto de aquí que te permite convertirlo en números enteros, para que no se vea que es un coma flotante y lleve el puntito. Vamos a ejecutar y efectivamente me imprime primero la matriz, luego su inversa y al multiplicar me da la identidad. Pero vemos, por ejemplo, que esto es un numerito por 10 a la menos 16. Eso es básicamente 0, es un número muy muy pequeño, pero que visualmente en lugar de poner 0 pone esto y no queda muy bien. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es
que lo voy a convertir a valores enteros, haciendo lo que hemos dicho, un redondeo y una presentación como número int. Lo que hago es que veo aquí que es la típica identidad ya pues visualmente correcta. Esto es un 1, esto es otro 1 en la diagonal y esto es otro 1 y todo lo demás son ceros exactos. Con eso pues hemos visto cómo poder hacer esto. Vale, ¿qué sucede si no hago este último paso y simplemente imprimo la identidad después de haber hecho el redondeo? Bueno, pues veámoslo. Vamos a imprimir la identidad. Tú pones aquí print, identidad y ejecutas. Vale, pues le das aquí y lo que vemos es que se ejecuta nuestra matriz y hay una diferencia entre poner 1 punto, que es un float, es un número flotante, o poner un 1 sin ese puntito que indica que es un integer, que es un entero. Muy bien, veamos ahora multiplicación de matrices. Vamos a ver que hay varias formas de multiplicar matrices con la librería NumPy. Importas la librería NumPy y lo que haces es definir dos matrices, la matriz A y B, que ambas están formadas por números aleatorios enteros con random int. Le tienes que decir cuál es el menor de ese rango que quieres, cuál es el mayor, y le tienes que decir el tamaño de la matriz. En este caso son matrices de orden 3×3. Vale, bueno, pues ahí tenemos las dos matrices definidas. Lo que hago es imprimo la matriz A, dejo un espacio, imprimo la matriz B, y ahora las voy a multiplicar con la función que ya hemos venido usando, que se llama np.dot. Esto lo que hace es que te multiplica las matrices que tú le digas A por B. ¿Vale? Es el que podríamos llamar método 1 o el número da igual. Es el primer método que vamos a ver. Pero hay otro método que es también de NumPy, que es matmul, multiplicación de matrices en matemáticas. Pues es las dos matrices, las pones ahí y también te va a funcionar estupendamente. Y luego hay un tercer método, este es más moderno, de versiones más recientes, que es poner a@b. Y con eso también estás multiplicando. Vale, pues no hay que confundir con este otro, lo vamos a poner en azul. Si tú haces A por B con el asterisco, esto no multiplica matrices. ¿Vale? Entonces ponemos aquí, cuidado, esto no es el producto matricial. ¿Vale? Lo que hace es multiplicar los elementos, pero no es el producto matricial de álgebra. Vamos a ejecutar esto. Si ejecutas, pues ves aquí primero las matrices A y B. ¿Vale? Vamos a poner esto de aquí es la matriz A y esto de aquí es la matriz B. Una vez que tienes las dos matrices, ¿qué hago? Pues multiplico por los tres métodos y veo que por los tres me da el mismo resultado. Y este de aquí abajo, que le voy a poner en azul, bueno, pues esto no es correcto, porque esto lo que está haciendo es que ese 15 que hay aquí le obtiene de multiplicar simplemente 3 por 5. ¿Vale? Pero eso no es lo que queremos. Nosotros, ¿cómo queremos multiplicar? Pues como se multiplican matrices en álgebra, ¿vale? Las filas por columnas, por parejas, sumando, en fin, como sabemos hacerlo. Y por lo tanto, hemos visto que hay tres formas de multiplicar matrices correctamente utilizando la librería NumPy, que son estas tres que tenemos aquí. Muy bien, pues con esto hemos visto una serie de casos que nos sirven como base para poder realizar la práctica que estamos afrontando, que es la práctica 3.4, que es cómo invertir matrices en Python. Con todo esto, ¿hemos dicho exactamente el programa que hay que hacer para hacer todos estos pasos? Pues no, hemos ido dando las pinceladas. Por ejemplo, te pide aquí que calcules el tiempo en segundos.
Vale, pues no te hemos puesto el programa entero, pero sí hemos puesto un caso de estos. Hemos puesto otra de inversa, hemos puesto otra de traspuesta. Hemos hecho un bucle while true para buscar ahí que el determinante sea igual a 1. Bueno, pues si hemos visto cómo se hace un while true para buscar un determinante igual a 0, pues este obviamente es muy similar. Y por lo tanto, pues hemos dado las piezas del puzzle para que luego podamos entrenarnos y construir nosotros ese puzzle y realizar esta práctica. Muy bien, pues con esto nos despedimos. Bye bye, hasta luego.